Estimados aprendices, muy buenos días. Para el video del día de hoy vamos a revisar el método de balanceo de ecuaciones de óxido-reducción por el método del ion-electrón. Para esto les propongo la reacción que hay entre el permanganato de potasio y el oxalato de potasio en medio ácido para balancear una ecuación de óxido-reducción por este método. Lo primero que debemos hacer es identificar cuál es el estado de oxidación de todos los elementos en la reacción para identificar finalmente qué elemento se está reduciendo y qué elemento se está oxidando. Para eso entonces seguimos pues las reglas básicas para no numerar los estados de oxidación. Recordar que primero miremos el caso del permanganato de potasio. Para el permanganato de potasio, recordar que el oxígeno siempre trabaja con una carga de -2. Si lo multiplicamos por el número de veces que está el oxígeno en el compuesto, que es 4, tenemos un total de 8 cargas negativas. Recordemos que en principio los compuestos son electroneutrales, es decir, que el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas. Por lo tanto, si hay 8 cargas negativas, entre el manganeso y potasio debe haber 8 cargas positivas. Miramos al potasio. El potasio tiene una carga de +1 como todos los metales alcalinos. Si multiplicamos por el número de veces que está, que es un potasio, tendremos un total de una carga positiva. Por lo tanto, para ubicar la carga del manganeso, debemos simplemente verificar, hacer cumplir ese principio de electroneutralidad. Si hay 8 cargas negativas y una positiva, necesariamente el manganeso debe tener 7 cargas positivas para que haya un total de 8 cargas positivas, neutralizando el compuesto. De la misma manera lo podemos hacer para el oxalato de potasio. Oxalato de potasio tenemos oxígeno. El oxígeno trabaja con una carga de -2, excepto con algunas excepciones, de las cuales no vamos a hablar todavía. Si multiplicamos por el número de veces que está, que es 4, tenemos una carga total de -8. Para el potasio hacemos lo mismo. Una carga de 1 positivo es un metal alcalino. Multiplico por 2 porque está 2 veces en la molécula. Tengo 2 cargas positivas. Por lo tanto, para el carbono, necesariamente debo tener 6 cargas positivas en total. Entonces, tenemos un total de 6 cargas positivas, pero hay 2 átomos de carbono. Si ustedes hacen un adecuado análisis, entenderán que cada carbono debe tener una carga positiva de 3 para poder neutralizar el compuesto. Más 3 por 2 da un total de +6 cargas positivas, teniendo un total de 8 cargas positivas y neutralizando el compuesto. Si hacemos el análisis con todos los elementos que hay en la reacción, finalmente obtenemos esta ecuación donde ya tenemos todas las cargas ubicadas. Al respecto podemos fijarnos que el manganeso en los reactivos está con una carga de +7, mientras que en los productos está con una carga de +2. Por lo tanto, podemos identificar que este elemento está reduciéndose, ya que está ganando electrones, está ganando cargas negativas, por eso está pasando de una carga positiva alta, +7, a una carga de +2. Esto está disminuyendo su carga positiva y esto se debe a que está ganando electrones. Cuando hay una ganancia de electrones, por lo tanto, hay una reducción y lo podemos identificar porque disminuye el estado de oxidación. También podemos identificar que el carbono está pasando de un estado de oxidación de +3 en el oxalato
a un estado de oxidación de +4 en el dióxido de carbono. En este caso hay una oxidación cuando hay una pérdida de electrones. Como yo pierdo cargas negativas, me vuelvo más positivo. Eso le está sucediendo al carbono. Hay oxidación entonces cuando aumenta el estado de oxidación. Identificado esto, pues empezamos ya el método de balanceo. Y ese es el primer paso, de hecho, identificar la carga que tiene cada elemento e identificar quién se oxida y quién se reduce. Entonces, ese va a ser nuestro primer paso para balancear una ecuación por el método de ion electrónico. El segundo método, ya que identificamos quién se oxida y quién se reduce, es escribir la reacción iónica. Como como necesitamos la reacción iónica para balancear la ecuación, pues acá la tenemos. Básicamente estamos separando todos los compuestos en sus iones. Entonces para el permanganato de potasio tenemos el ion potasio y el ion permanganato. Para el oxalato de potasio tenemos el ion potasio y el ion oxalato. Y así para todos los demás. Vemos el caso por ejemplo del CO2, que como es un compuesto que tiene enlaces covalentes, no se separan iones, entonces lo estamos dejando como CO2. Igual caso para el agua, no estamos teniendo en cuenta la disociación del agua en este caso. Bien, ya que tenemos la ecuación iónica escrita, vamos a identificar las semirreacciones de oxidación y la semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción. Para esto, lo que tenemos que hacer es ubicar dónde están los elementos que se oxidan y se reducen y sus iones, y escribir esta semirreacción de oxidación. Entonces lo que hacemos es ubicar al ion oxalato, que tiene el elemento que se está oxidando, y al dióxido de carbono, que es el producto final de la oxidación de ese carbono en el oxalato. Y la semirreacción de reducción, donde tenemos al elemento que se está reduciendo, el manganeso, en su ion, el permanganato, que está reduciéndose al ion manganeso +2. Ya tenemos las dos semirreacciones escritas entonces. Estamos escribiendo solamente los iones donde están los elementos que se oxidan y se reducen en este paso. El siguiente paso es balancear la masa en cada semirreacción. Para esto tenemos nuestra primera semirreacción, que es la semirreacción de oxidación, donde tenemos al oxalato. Podemos verificar que hay 2 átomos de carbono, por lo tanto ubico 2 átomos de carbono en los productos. Tenemos 4 átomos de oxígeno, por lo tanto debe haber 4 átomos de oxígeno en los productos. Tenemos 2 moléculas de CO2 y cada molécula tiene 2 átomos de oxígeno, por lo tanto tenemos 4 oxígenos y la masa está balanceada. Miremos la semirreacción de reducción. En la semirreacción de reducción pasa algo. Es que si ustedes empiezan a balancear la masa, tenemos un átomo de manganeso, entonces está balanceado a ambos lados, pero tenemos 4 átomos de oxígeno en los reactivos. Por lo tanto, el método me indica que por cada átomo de oxígeno yo lo debo balancear agregando tantas moléculas de agua como sea necesario para balancear este exceso de oxígenos. Como tenemos 4 oxígenos en exceso, colocamos 4 moléculas de agua. Y como estoy agregando moléculas de agua que tienen hidrógeno, al otro lado de la ecuación de donde agregué el agua debo agregar tantos iones hidronio
como sea necesario para balancear. 4 por 2, 8 iones de hidronio, por lo tanto debo agregar estos 8 iones de hidronio al lado izquierdo de la reacción. Y la ecuación entonces me queda balanceada en la masa. Entonces, recapitulando este paso, que es muy importante, tenemos que decir que para balancear el oxígeno, por cada oxígeno voy a agregar al lado de la reacción donde sea necesario tantas moléculas de agua. ¿Listo? Por cada oxígeno. Una molécula de agua por cada oxígeno. Como teníamos 4 oxígenos en exceso, colocamos 4 moléculas de agua. Y para balancear los hidrógenos sobrantes, agrego tantos iones de hidronio como sea necesario al lado de la reacción donde se requiera. Entonces agregamos 8 átomos de hidrógeno, 8 iones de hidronio a la izquierda porque en este lado de la ecuación se hacía necesario balancear los hidrógenos. El siguiente paso es balancear la carga. Entonces tenemos que balancear la carga a ambos lados de la ecuación. ¿Cómo balanceo la carga? La balanceo con electrones. Recuerden que no puedo balancear carga con protones, ya que aumentar protones o disminuir protones en un elemento significa que estamos cambiando el elemento. Además que no, de esa manera no se manejan los compuestos, los elementos, ¿no? Siempre hay un intercambio de electrones. Entonces, tenemos el primer caso, que es el de el dióxido, el del oxalato, el de la reacción de oxidación. Podemos verificar que en la reacción de oxidación tenemos que al lado izquierdo de la reacción hay dos cargas negativas y al derecho no hay cargas. Por lo tanto, se hará necesario balancear con electrones. ¿Dónde ubico los electrones? Donde sea necesario para balancear que a ambos lados de la ecuación me quede el mismo número de cargas. Si yo los colocara a la izquierda, tendría dos negativas de los electrones y dos negativas del oxalato, tendría 4 negativas y al otro lado seguiría con 0. Entonces no me sirve colocarlos al lado izquierdo de la reacción. Por lo tanto, los ubicaré al lado derecho. Dos electrones para que a ambos lados de la ecuación me queden dos cargas negativas. Dos negativas en el oxalato, dos electrones negativos a la derecha. Y tendríamos balanceada entonces la carga en la semirreacción de oxidación. Hagamos lo mismo para la semirreacción de reducción. Entonces verifiquemos. La semirreacción de reducción tengo 8 cargas positivas de los iones hidronio, una carga negativa del ion permanganato en los reactivos. Por lo tanto tengo un total de 7 cargas positivas. 7 positivas en los reactivos. En los productos tenemos 2 cargas positivas del manganeso, el agua no tiene carga, por lo tanto tenemos 2 positivas solamente. Hay 7 positivas en los reactivos, 2 positivas en los productos, hay un exceso hay una carencia de 5 negativas. ¿En dónde ubico los 5 electrones para neutralizar esas cargas? Los voy a ubicar donde más cargas positivas haya, ¿no? Donde más cargas positivas haya para poder restarlas y neutralizar finalmente. Entonces, si yo ubico 5 electrones al lado de la reacción donde más cargas positivas hay, finalmente tengo 5 negativas de los electrones, una negativa del permanganato, 6 negativas, y 8 positivas de los iones hidronio, un exceso de 2 positivas, al lado izquierdo de la reacción. Al lado derecho tengo entonces 2 positivas por el manganeso y la ecuación queda balanceada en su carga. Ya balanceamos masas, balanceamos carga. El siguiente paso es igualar el número de electrones en cada una de las semirreacciones. Entonces, para balancearlas, yo necesito que las dos semirreacciones tengan el mismo número de electrones. Para eso multiplico
por el coeficiente mínimo que permita la igualdad. En este caso los coeficientes son 5 y 2. Es decir, para esto, para igualar los electrones, voy a multiplicar por 5 la primera reacción y voy a multiplicar por 2 la segunda reacción. Por lo tanto, esto es lo que pretendo hacer, multiplicar por 5 la primera reacción. La reacción de oxidación, si multiplico por 5, me quedan 5 oxalatos, 10 de dióxido de carbono y 10 electrones. Y la segunda semirreacción la voy a multiplicar por 2. Entonces, si yo multiplico por 2 la semirreacción de reducción, me queda de esta manera. 2 por 5 electrones me dan 10 electrones. 2 por 8 hidronios me dan 16 hidronios, 16 iones hidronio. 2 por 1 de permanganato me da 2 de permanganato y así sucesivamente, obteniendo finalmente la ecuación ya multiplicada por 2. ¿Cuál fue el objetivo de esto? Igualar los electrones en ambas ecuaciones. Entonces ya tenemos 10 electrones en las dos semirreacciones. El siguiente paso es sumar las dos semirreacciones. Entonces yo debo sumar las dos semirreacciones. Si yo las sumo, voy a encontrar algo y es lo siguiente. Si nos fijamos, nos quedan 10 electrones a los dos lados de la ecuación. Tenemos 10 electrones a ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, como están a lados opuestos, yo los puedo cancelar como una ecuación matemática. Están a lados opuestos, por lo tanto los puedo cancelar y ya definitivamente no tengo electrones en la reacción. Y los demás componentes de las ecuaciones, de las semirreacciones, los sumo. Entonces tengo 5 oxalatos, 16 hidronios, 2 de permanganato, 10 de CO2, 2 de manganeso más 2 y 8 aguas. Ese era el objetivo del paso anterior, igualar los electrones para poderlos, al sumarlos, eliminarlos de la semirreacción. Entonces finalmente yo tengo una ecuación que está balanceada, iónica balanceada, sin electrones. Entonces ya el siguiente paso es ubicar los coeficientes estequiométricos que obtuve en esta reacción en la ecuación global. Es nuestro siguiente paso. Ubicar los coeficientes estequiométricos en la reacción original. Entonces voy a ir a la reacción original. Si me están pidiendo la ecuación iónica, pues la ecuación iónica ya está balanceada, pero como queríamos balancear esta ecuación inicial, lo que voy a hacer es ubicar los coeficientes estequiométricos en esta ecuación original. Entonces, donde haya oxalato, voy a ubicar un número 5. Donde haya iones hidronio, voy a ubicar 16. Donde estén los iones permanganato, voy a ubicar un número 2. 10 para el dióxido de carbono, 2 para el ion manganeso más 2 y 8 para las moléculas de agua. Y la ecuación está casi balanceada. ¿Por qué digo casi? Porque pues si ustedes se fijaron, en ningún momento tuvimos en cuenta a los iones potasio, por ejemplo, o a los iones nitrato. Entonces el siguiente paso es balancear por tanteo la ecuación, balancear por tanteo los iones acompañantes, que son el ion potasio y el ion nitrato. Para eso, pues básicamente lo que hago es un método de tanteo habitual, normal. Contemos los potasios, por ejemplo, tenemos 2 potasios en el permanganato, 5 por 2, 10 potasios en
el oxalato. Un total entonces de 10 más 2, 12 potasios, por lo tanto esos 12 potasios deben agregarse en el nitrato de potasio para balancear. Y la ecuación en este momento ya debería estar balanceada. Verifiquemos los iones nitrato. Aquí hay 16 iones nitrato. 16 iones nitrato. Al otro lado de la ecuación debe haber 16 iones nitrato. Aquí hay 12 iones nitrato en el nitrato de potasio. Y hay 2 por 2, 4 iones nitrato en el nitrato de manganeso. Por lo tanto hay un total de 16 iones nitrato y la ecuación está balanceada. En este momento pues la ecuación ya ha quedado adecuadamente balanceada y ya está lista para que podamos hacer nuestros cálculos estequiométricos. Tener claridad en que es muy importante saber ubicar los estados de oxidación de los elementos en todos los compuestos, en todos los elementos de un compuesto, para poder identificar quién se oxida, quién se reduce y comenzar a balancear la ecuación. Espero que sea de mucha utilidad este video. En un próximo video estaremos balanceando una ecuación por método ion-electrón en medio básico, el cual tiene algunas diferencias. Pero pues eso ya será tema de un siguiente video. Gracias por su atención y un feliz día.